Hola, me llamo Itzik Aburmad y les quiero hablar hoy de uno de los problemas que todos nosotros solemos tener, solemos sentir, la autodevaluación. Nos autodevaluamos, sentimos, no, yo no soy bueno como los demás, yo no valgo, no tengo yo los utensilios, no tengo yo las herramientas en la vida como otros. ¿Cómo le haré yo para ser mejor? De hecho, esta autodevaluación viene cuando nosotros notamos que a lo mejor tenemos un carácter difícil, solemos tener alguna caída, solemos tener algunas dificultades en nuestra vida por ser enojones, por tener algunos deseos, algunos vicios que otros no tienen, y ahí es cuando empieza la autodevaluación, ahí es cuando empieza nuestra imagen a decaer en nuestros ojos. Y esto es lo que quiero hablar con ustedes, hablarme a mí mismo y a ustedes. ¿Cómo podemos nosotros, a pesar de nuestras faltas, con eso mismo utilizarlo como una herramienta para saber que valemos mucho? Saber que tenemos nosotros esperanza y que realmente somos mucho más de lo que pensamos. En la Perashá de Kedoshim, al final de la Perashá, Dios dice, Kedoshim tiyu ki kadosh ani vitem li kedoshim. Dios repite una tras otra, ustedes serán santos para mí. ¿Por qué? Porque yo los he separado a ustedes de las naciones para ser para mí, que sean ustedes para mí. ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos que ser para Dios? ¿Qué nos viene a enseñar a Kadosh Baruj Hu? Dice Rashi, dijo Rabbi Elazar, cuando ustedes cumplan una mitzvah, no digan, yo la cumplo porque realmente tengo un rechazo de hacer esa verá. Por ejemplo, no como cerdo porque me da asco, o tengo un cierto rechazo ante comer cerdo. No voy a ponerme lana y lino porque mi cuerpo a lo mejor produce una alergia ante lana y lino. No, quiero que cumplas las mitzvot, los preceptos, Leshem Shamaim, por Akadosh Baruj Hu, por mí. Quiero que se note que lo estás haciendo por mí, dice Dios. Quiero que se note que la separación entre tú y todas las naciones sea por mí. No porque tienes rechazo, sino que sea por mí. Que digas, yo sí puedo llegar a comer cerdo, yo sí puedo llegar a hacer tal averá o tal acto, pero no lo hago porque Akadosh Baruj Hu me pidió que yo no lo haga. Akadosh Baruj Hu me ordenó ser diferente a los demás. ¿Cuál es la profundidad de esto? ¿Por qué tanto Hashem quiere que se note esa separación? ¿A qué viene si lo hago porque realmente me rechaza? Al fin y al cabo estoy cumpliendo el precepto, estoy cumpliendo la mitzvah, o si lo hago porque Dios me ordenó. ¿Cuál es la diferencia en mi pensamiento si es por una u otra? Dicen Jajamim, saben, escuché una vez de Rav Zamir Cohen, de Hidabrut, que hay en Estados Unidos una secta, no sé si es una iglesia, una secta, que tiene arriba de 20 millones de socios. Y ellos van tras su líder como si fuera un dios. Para ellos es un dios. Cada mes él les da una lista de preceptos que quiere que ellos cumplan ese mes, y lo cumplen al pie de la letra. Todos lo hacen. No hay quien se oponga, no hay quien se haga de vista gorda. Todos cumplen tal como les pidió. Para ellos es un líder muy, muy importante y lo quieren cumplir bien. Uno de los meses les dice, señores, he descubierto que comer cerdo es muy malo para la salud, muy malo para nuestro cuerpo, y también nos mete a lo mejor un carácter difícil, nos mete a lo mejor cualidades no buenas. ¿Y por qué? Porque el cerdo, su digestión no dura más que 4 horas, y el cerdo come mucha basura. Se puede llegar a comer inclusive a su propia cría que murió y está podrida la carne, se la come a su propio hijo. Entonces esa carne del cerdo, que ni siquiera se digiere tan bien, la digestión del cerdo no es tan buena,
Entonces imagínense el cerdo mismo, su carne, su propia carne de él, pues no es muy fina, no es muy refinada. Es una carne sucia, es una carne contaminada. Y ustedes van a ir a comer eso les va a provocar a ustedes también que se contaminen, que ustedes obtengan algunas de esas cualidades no buenas del cerdo y se enfermen con eso. Así que no hay que comer cerdo. Les dijo lo del cerdo y les dice, ¿qué animal sí comer? Animales que son alimentados de la vegetación, alimentados como las vacas, los toros, que sean de pezuña partida, de pezuña hendida, que sean rumiantes. ¿Y por qué? Porque el sistema digestivo de un animal rumiante tarda muchísimo. Primero tiene que pasar por el primer estómago y luego tiene que pasar otra fase más. Pasa varias masticaciones, varias fases de digestión y al final ya lo que queda bien refinado, eso es lo que realmente aprovecha el animal. Entonces eso es algo muy sutil, muy limpio, es algo muy refinado, eso es lo que debemos de comer. Tampoco coman mariscos, porque los mariscos son realmente los que se alimentan de los desechos de todos los peces del mar. Imagínense un camaroncito, se alimentó de los desechos de algunos peces y todavía no alcanzó ni siquiera a digerir, ya lo pescaron y al otro día está en el plato de uno de nosotros. Estamos comiendo desechos, dice. ¿Cómo pueden ustedes seguir con estas costumbres? Les aviso que a partir de hoy no se come más mariscos, no se come más cerdo, se come solamente animales rumiantes. Animales rumiantes y con pezuña hendida. Él llegó, este jefe de secta, llegó por su conclusión propia a que no es bueno. Nosotros al escuchar esto decimos, mira, pues vale la pena comer kosher. No por nada, hay más de 20 millones de americanos que comen kosher. Es una producción de mucho dinero comer kosher, porque judíos reales, ¿cuántos comen kosher en Estados Unidos? A lo mejor 1 millón, 1,5 millones, no más. Entonces, ¿quiénes son los 20 millones de consumidores de kosher? Gente que realmente sabe que kosher tiene a lo mejor más calidad. Kosher es real. Lo que te están vendiendo, lo que te dice en la caja, lo que te dice en la bolsa de la carne es real. Este líder llegó a su conclusión por lógica. Nosotros tenemos que hacerlo por lógica, por rechazo, o tenemos que hacerlo por orden de Dios. Dice Dios, dice Akadosh Baruj Hu, si lo vas a hacer por rechazo nada más, vas a cumplir mis preceptos. Pero ¿qué has cambiado en ti? ¿En qué te has superado? ¿En qué demuestras que eres un judío? ¿En qué demuestras que eres diferente? ¿En qué demuestras que has progresado y has cambiado? En nada. ¿Cómo lo vas a demostrar? Cuando tú digas, no, a mí el cerdo no me rechaza. Yo no siento ningún rechazo al comer cerdo. Y no me importa de dónde viene. O tomaremos otro precepto. Otro animal que no sea cerdo, conejo. No lo voy a comer, no porque me rechaza, sino porque Dios me ordenó. Y voy a romper en mí algún deseo, algún vicio, algo que se me antoja mucho, pero voy a decir, no lo voy a hacer. Ahí voy a forjar mi carácter, ahí voy a realmente a forjar mi alma, ahí voy a realmente a subir, a superarme, a demostrar que tengo un control, un autocontrol sobre mis actos, sobre mis deseos, y puedo decir no a algo y puedo decir sí a algo, pero ya soy diferente. Tenía yo el gran antojo de comer y no lo hago porque Dios me ordenó. Entonces también las cosas que de por sí no las comería o de por sí las haría, pero voy a pensar internamente que lo estoy haciendo por Dios. Y ahí es cuando realmente esa mitzvah, ese precepto me está cambiando mi ser y me está dando algo nuevo en mí, algo que no era antes, algo que soy nuevo en él. Eso se llama cumplir la Torah y las mitzvot. Hazlo por Dios y ahí vas a forjar realmente tu carácter. Es como la vida, es como un juego de computadora, un juego del iPad, una aplicación, un juego del Xbox. Imagínense un juego, me acuerdo cuando yo era niño, jugábamos con el Atari y había un juego de motocicletas y me encantaba ese juego, pero había una opción de jugar solito, que no haya retos, no haya obstáculos, que no pierdes tiempo, no hay gasolina,
no hay rivales. Entonces yo decía, qué padre, pues voy a jugar. Pero a los 10 minutos me di cuenta que no tiene ningún chiste ese juego y directamente lo quité ese cassette, puse otra vez un cassette que sí tenga rivales. ¿Por qué? Porque qué chiste tiene si no hay un rival. Estábamos jugando ahorita en las vacaciones voleibol y ganamos un partido, ganamos el segundo, el tercero. Llegamos al octavo y ya empezamos a sentirnos aburridos. Pues no hay rival, si no hay rival, ¿qué chiste tiene el juego? Si no hay rival, ¿qué chiste tiene meter un gol cuando no tienes un portero que te sabe parar ese balón? El chiste es que tengamos un rival que sea dificultoso y ahí es cuando la vida realmente recibe su sabor. Ahí es cuando realmente nos sentimos suficientes, nos sentimos que valemos, sentimos, sí tenemos un valor, sí soy alguien cuando yo tengo que luchar, cuando tengo que progresar. Por eso dice Dios, quiero que sean santos para mí. ¿Por qué? Si lo van a hacer por mí, se van a sentir autosuficientes, se van a sentir autoevaluados, se van a sentir realmente importantes. Hazlo por mí, para que tu neshama, para que tu alma tenga satisfacción, para que tu alma sienta esa tranquilidad que está progresando, está haciendo. Uno hay veces siente, no tengo satisfacción, tiene todos los goces del mundo, tiene todos los deseos, pero aún así se siente vacío, porque no se ha esforzado en cambiar su carácter, no se ha esforzado en su interior. Entonces cuando no hay interior, en el exterior también sentimos un gran vacío, aunque tengamos todos los deseos de este mundo. Saben, también hay muchachos que dicen, sí, quiero yo cumplir, quiero yo progresar, pero ¿cómo puedo yo cumplir la Torah solamente por orden de Dios? Necesito al principio un incentivo. La Torah misma nos dice, necesitamos empezar con las cosas exteriores, mitoch shelo lishma ba lishma. ¿Qué quiere decir? Uno tiene que empezar a buscarle el sabor exterior a la Torah. Por ejemplo, el que quiere cuidar Shabbat y lo va a cumplir nada más porque la Torah ordenó, es muy difícil. Un día a la semana no usar ninguna tecnología, separarme del mundo, no tener celular, no poder ver una película en la televisión, no poder salir con el coche, no poder ir a la playa, es muy difícil cumplir porque la Torah me ordenó. Pero voy a empezar a buscarle el sabor exterior. Voy a empezar a decir, mira, voy a cumplir Shabbat porque quiero separarme un día del celular, no estar conectado y no ser el esclavo del celular 7 días a la semana, solamente 6. Un día que le voy a dedicar a mis hijos, a mis papás, a mis hermanos. Será un día de espiritualidad, un día de reflexión, un día de tranquilidad mental y emocional, tranquilidad física, estar en casa, pensar, leer, poder leer. ¿Cuándo leemos? Ya hoy en día, ¿quién lee? Todos estamos en nuestros aparatos, ya no leemos. Ese día lo voy a dedicar para cultura, para aprender sobre mis raíces. Tiene chiste. Y hay gente que ha empezado así. Una persona me contó que él de esa manera empezó a cuidar Shabbat. Empezó a ver a sus hijos. Viernes en la noche sus hijos siempre se iban al antro, se iban a bailar. Y nunca pudo tener una cena familiar en ninguno de los días del año, porque siempre llega tarde a la casa, se va al club, y hasta que llega sus hijos no están haciendo las tareas y cada quien come a otra hora. La única hora que pudo él sentarse en familia y que nadie tenga su aparato al momento de comer, que nadie esté hablando por teléfono, sino todos estén unidos, fue esa noche de Shabbat. La noche que no hay tecnología, no hay más que la familia, no hay a dónde correr, no hay prisas, no hay más que la cena y luego irse a dormir. Y dice, qué padre. Y al otro día se pararon tarde, se fueron al templo y regresaron y volvieron a comer juntos. Por primera vez en años que toda la familia se sienta junta, todos juntos, y todos están compartiendo pláticas, anécdotas, chistes, pasándola bien, tomando una copita, comiendo tranquilos, no hay celulares, no hay nada. Dice, no vuelvo a cambiar mi Shabbat por nada. Él empezó cumpliendo Shelo Lishma, no por el nombre de Dios, sino por satisfacción propia. Pero a la larga ya empezó a cumplir también las cosas que no las entendía en Shabbat, también las empezó a cumplir. Porque
el principio sí fue por satisfacción propia, pero ya después, cuando uno ya realmente entiende las cosas más a profundidad, ahí sí lo va a hacer a nombre de Dios. Ahí sí lo va a hacer para que cambie su carácter. Ahí sí lo va a hacer por orden de Hashem, y eso sí le va a forjar un alma fuerte, un alma más poderosa, un alma más elevada cada vez. ¿De dónde aprendemos que hay que empezar así? Todos conocemos a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva es básicamente el transmisor de toda la Torá después de que sus 24,000 alumnos habían muerto. Y ese mismo Rabbi Akiva, ¿cómo empezó a acercarse a la Torá? ¿Cómo empezó a acercarse al judaísmo? Hasta los 40 años no sabía una palabra. Inclusive odiaba a los estudiantes de la Torá. Le hacían recordar que a lo mejor hay algo más allá de lo que él sabe, y le hacían despertar su interior. Y eso es lo que él odiaba. Decía, no quiero ver a esa gente que me hace reflexionar. ¿Quién me dará a un Talmid Jajam y lo morderé como un burro? Así decía él. Rachel, la hija de uno de los grandes ricos de esa época, del segundo templo, Rachel, la hija de Calva Sabúa, ella vio en él una persona idealista, una persona con buenas midot. Sí era idealista, pero tenía muy buenas midot, muy buenas cualidades. Ella decide que se quiere casar con él, porque sabía que de él puede salir un gran erudito de Torah, un gran líder, un gran personaje. Ella, la hija de un rico, una muchacha bonita, le empieza a platicar a un pastor, pues el pastor obvio que se va a emocionar y se va a ir tras ella. Ella le dice, mira, yo me quiero casar contigo, con una sola condición. Tienes que meterte a estudiar nuestras raíces, nuestra Torah. Al principio él no quiso, pero la mujer pues lo conquista, lo enamora, y Rabbi Akiva decide, bueno, pues por ella vale todo. Si ella quiere que me vaya a estudiar, lo voy a hacer, vale la pena, me voy a casar con la hija del más rico. El papá de ella se enoja y la deshereda, pero Rabbi Akiva ya estaba casado con ella, era Akiva. Y le cumple la promesa a su esposa, es una persona que cumple su palabra, está tras su palabra, tiene buenas midot, tiene buenas cualidades, él no va a mentir, él no la va a defraudar, y se va a estudiar 1 año y 2 años y 3 años y 24 años, y el Señor se vuelve el número 1 en todo Israel, el gran rabino número 1, el que tiene 24,000 alumnos. Ese es Rabbi Akiva. ¿Cómo empezó Rabbi Akiva? Empezó por intereses propios, pero al fin y al cabo ya descubrió la verdad, y esa verdad lo fue forjando y lo fue forjando y lo fue elevando y lo fue fortificando a tal grado que llegó a ser el número 1 en toda Israel. Es válido así. Tenemos que empezar, Shalom Lishma, tenemos que empezar por nuestros intereses propios, pero cuando ya descubramos la verdad y ya estemos sumergidos, vamos a hacerlo por devoción y vamos a hacerlo realmente por el nombre de Dios, y ahí es cuando nosotros nos superaremos. Ahora nuestro punto. Empezamos preguntando, ¿cómo nos autovaloraremos? ¿Cómo vamos a quitarnos esa imagen negativa de nosotros mismos por nuestras faltas, por nuestras midot malas, nuestro carácter malo, porque somos enojones o porque caemos en vicios de lo peor? ¿Cómo podemos nosotros tomar eso para que sea una lanza, o vamos a decir, para que sea una flecha para elevarnos, para que sea una grúa para elevarnos? ¿Cómo podemos hacer? Les voy a dar un ejemplo. Una persona le dieron un vale para ir al gimnasio durante 10 años gratis. Y a su amigo le dieron un vale para ir a meterse a un jacuzzi con piñas coladas 10 años gratis. La persona que recibió el vale de un gimnasio, él dice, a mí me están haciendo sufrir, yo voy a ir al gimnasio a sufrir, en cuanto mi amigo va a ir a gozar, yo estoy muy triste, ¿por qué a mí me están tratando de esa manera? Pues le decimos, Señor, a ti te están dando lo mejor, tu amigo solamente va a ganar kilos de pura grasa, no se va a mover, ¿qué chiste tiene ese tipo de vida? A ti te están dando las herramientas para fortalecer tu cuerpo, te puedes volver una persona fuerte, una persona sana, una persona con músculos grandotes, te vas a volver el mejor atlético y tu amigo se va a volver una bola de grasa solamente. Entonces, ¿a quién estamos beneficiando? ¿A ti o a tu compañero? Sí, pero voy a sufrir. Sí, seguro que vas a sufrir.
pero te estamos dando un gimnasio con 20 aparatos y esos 20 aparatos te van a fortalecer mucho más que tus compañeros. El que tiene carácter malo, el que tiene cualidades malas, Dios le está dando 20, a lo mejor tiene 20 cualidades que hay que arreglar. Es enojón, es vicioso, es codicioso, es una persona con un ojo cerrado, es una persona que tiene muchas cosas difíciles. Pero si él va a tomar todas esas cualidades y las va a trabajar para canalizarlas, usar el enojo en lo que hay que usarlo, usar el carácter duro que tiene para ese carácter, utilizarlo y ser terco en cosas buenas, en no desvanecerse, en no dejarse llevar por cualquier cosa no buena, sino forjar su carácter y decir yo voy tras lo bueno. Esa terquedad la voy a usar para lo bueno. No hay carácter malo, hay carácter mal canalizado, hay cualidad mal canalizada. Pero él va a utilizar todo para el lado positivo. Tiene 20 herramientas, 20, vamos a decir, máquinas para trabajar y al final llegará a ser mucho más que otros que tienen un carácter suave, pero nunca en la vida se esforzaron. El que es muy, muy apático o el que es muy, muy tranquilo y nunca se enoja porque nada lo hace enojar, ¿esa persona se ha superado? No, esa persona nació y murió igual. No se ha cambiado en sí y no ha superado su ser porque nunca tuvo que trabajar. Pero el que sí tuvo que trabajar sube mucho más, porque así como en el lado negativo era muy extremista, si lo va a canalizar para el lado positivo, será también mucho mayor y mucho más alto que sus compañeros. Entonces, no nos autodevaluemos cuando tenemos nosotros ese carácter. Al contrario, alégrate que te dieron un gimnasio para poder superar a los demás que no tienen ese gimnasio, no tienen esa alma tan extensa. El que es muy negativo también puede ser muy positivo, y ese es el regalo que Dios nos da. Entonces, al contrario, tienes que evaluarte mucho más y tienes que estar contento aún y a pesar de este carácter, porque con eso realmente vas a crecer. Si nosotros cambiamos nuestro enfoque, que todo es cosa de enfoque, o pensar, lástima de mí que soy así de enojón, o pensar, qué bueno que soy tan temperamental, porque ese temperamento lo puedo utilizar para ser muy movido en hacer proyectos nuevos, ser muy movido en ayudar a la gente. Pero el que es muy tranquilo, pues, siempre está tranquilo y no ayuda, no hace, no innova, no es una persona que puede realmente hacer proyectos altos porque no tiene ese temperamento. Pero tú que sí lo tienes, lo puedes hacer. Entonces vemos que con el enfoque, con el pensamiento podemos cambiar todo. Y el que se acostumbra a pensar bien de sí mismo, ahí es cuando realmente podrá pensar bien de los demás. Tenemos que empezar con nosotros mismos. Si nosotros seremos negativos y todo el tiempo nos miramos en el espejo y decimos qué ogro y qué persona tan mala y fea, entonces ¿cómo podemos llegar a pensar de los demás bien? También de los demás tendremos ese enfoque negativo. Pero si nos acostumbramos a pensar bien de nosotros, entonces el mundo ya es rosa, ya es bonito. Obvio que no somos cínicos y sabemos que hay maldad en el mundo, pero si nos acostumbramos a verle tanto en lo positivo y también en lo negativo los puntos buenos, entonces en los demás también lo haremos y vamos a ver sus puntos buenos. Y el que piensa bien, jala bien. El que tiene un pensamiento positivo es un imán, es un magneto, un imán a jalar cosas positivas a sí mismo. Saben, hace unos años se hablaba de la ley del secreto. La ley del secreto realmente fue tomada de la Torah, de la Biblia. Porque en la Biblia dice, en el camino que la persona se quiere encaminar y se enfoca en él, del cielo le mandan energías, ángeles, son las energías, para que lo encaminen en ese camino que él escogió. Pero muchos trataron de enfocarse, como explicaban en la ley del secreto, y lo único que tuvieron fue decepción, porque se enfocaron en ese $1,000,000, todo el tiempo en el $1,000,000, y pensaban que les iba a llegar trabajos los cuales les van a dar ese millón, y año tras año, y no llegaron a ese millón. Pura decepción, decían, no, pues esta ley del secreto no vale nada. Les faltó algo a los promotores de esta ley, les faltó meter a Dios. Ellos decían que todo depende de nosotros. No todo depende de nosotros depende mucho, pero al fin y al cabo está Dios quien decide si realmente te lo mereces
¿Te llegará o no te llegará? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es siempre enfocarnos en lo positivo porque jalaremos cosas positivas. Pero obvio que todo viene después de que Hashem, después de que Dios nos ha otorgado y nos ha decretado que tengamos cosas buenas. Ahí es cuando nuestro enfoque positivo podrá llegar a jalar las cosas positivas. Pero el que tiene un enfoque negativo y siempre piensa negativo y siempre está enfocado en lo negativo, entonces también si Dios, a pesar que Dios le ha decretado cosas buenas, esas cosas buenas no le llegarán. Esa abundancia que está en el cielo no le llegará, porque Él la rechaza con sus actos negativos. Él dice, no, no quiero, yo nada más jalo cosas negativas. Y eso le va a dar decepciones. ¿Por qué? También si Dios le decretó cosas buenas, no le llegarán nunca. Entonces, obvio que Dios decreta, pero nosotros somos los receptores de ese bien. Hay gente que dice, bueno, ya pienso bien y también rezo, pero aún así no me llegan las cosas buenas. ¿Qué hago? Les quiero contar lo que dice el Zohar, una historia. Había un Rav que se llamaba Rabbi Shimon Bar Yochai, alumno de Rabbi Akiva. Ya vimos quién es Rabbi Akiva. Su alumno Rabbi Shimon tuvo alumnos impresionantes también. También fue uno de los que nos siguieron el linaje de la Torá. Cuando fallece Rabbi Shimon, su alumno Rabbi Hia quería ver su lugar en el Olam Abba. Ayunó 40 días para poder verlo en el sueño, que del Shamaim le enseñen. Todo esto, lo que les digo, está escrito en la Kabbalah, en el Zohar. Después de 40 días, 40 días que ayunó, en las noches obvio que comía, le avisan que no puede ver todavía a su rabino, que no se ha purificado lo suficiente. Entre paréntesis, ¿por qué 40? El número 40, ¿qué tiene de especial? El número 40 en hebreo es el número de traspaso. Cuando yo digo llegué de México a Israel, entonces se dice en hebreo, Igati mi México le Israel. Mi México, ¿por qué? Porque me traspasé de México a Israel. 40 representa el traspaso, o vamos a decir, el cerrar un círculo y empezar un círculo nuevo, un ciclo nuevo. Cerrar un ciclo y empezar un ciclo nuevo. Por eso, la mujer, ¿cómo se llama en hebreo? ¿Por qué? Los primeros 40 días del embarazo, los doctores te lo dicen, y se sabe científicamente, que todavía no hay ondas eléctricas en el cerebro del feto. ¿A partir de qué día empiezan las ondas eléctricas? A partir del día 40º, alrededor de los 40 días. La mujer en hebreo se llama ¿Por qué es 41? Aleph vale 1 y la Mem vale 40. Porque desde el día 41 se llama mamá. Antes del día 41 no se llama mamá porque era solamente la mamá de un ser vivo, más no de un humano que tiene cerebro y que es el que razona. El papá, en cambio, se llama Ab, porque la Aleph vale 1 y la Bet vale 2. A partir de que el niño nace y son 2, él y su hijo, es ahí cuando se llama padre. Por eso se llama Ab. Moshe Rabbeinu también, después de 40 días en Har Sinai, es cuando tuvo ese esplendor en su cara, porque cambió de dimensión. La mikve, a donde la mujer, la tevilá donde la mujer se sumerge para purificarse, y que se ha visto que el aura, inclusive, con las máquinas que pueden detectar aura, el aura antes de la tevilá y después de la tevilá es diferente. El aura después de la tevilá es más blanca, más esplendorosa. Antes es más opaca, más rojiza. ¿Por qué? Porque se meten en 40 CA, 40 medidas de CA. Otro ejemplo es los 40 días de Teshuvá, de arrepentimiento, que son los 30 días de Elul y 10 días de Tishré, 40, que nos hacen cambiar. Pasamos de ser pecadores a ser limpios, a ser gente meritoria. Y así vemos el número 40, los 40 días del diluvio. El diluvio llegó para borrar los pecados del mundo. Fueron 40 días para purificar y empezar de nuevo el mundo. Ese es el número 40, entre paréntesis. Entonces Rabbi Hia volvió a ayunar 40 días y ahí es cuando ya realmente pudo ver a su Rav, Rabbi Shimon, en el Shamaim, dando sus clases. Son cosas que no entendemos, pero nos viene a enseñar el Zohar una sola cosa. También Rabbi Shimon Bar Yochai y también Rabbi Hia, no siempre sus rezos eran aceptados
de un día para otro. Uno tiene que rezar y fortalecer su corazón y decir, a pesar de que no fui contestado, volveré a rezar. Y volveré a rezar. Moshe Rabbeinu 515 tefilot, no desesperarse. Todo eso es para forjar nuestra alma, para fortalecerla, para elevarla. A lo mejor necesitamos más y más elevación para llegar al nivel que Dios ya acepte nuestras peticiones. Dios quiere más de nosotros antes de aceptar lo que queremos nosotros. Y quiero finalizar con una historia, la cual nosotros podemos tomar de ella mucho fortalecimiento en este punto. Hubo un muchacho que no observaba mitzvot, él hizo teshuvá y se metió a una yeshiva. Estaba esperando él años y años su shidduch, su media naranja, su pareja. No le iba con ninguna mujer. No le ofrecían, las que le ofrecían no le gustaba, o las que a él le gustaba, ellas no querían. Y así, año tras año, él ya tenía 39 años, estaba muy desesperado, ya quería casarse desde mucho tiempo antes. Fue con su jajam y le dice, Rav, por favor, ya no aguanto más. Necesito que usted me ayude, que me diga qué hacer para que Dios realmente ya me mande mi pareja. Le dice Rav, mira, hay una segulá que es el Perek Shirah, leer el Perek Shirah 40 días, por los 40 días que queremos hacer cambios, por esos mismos 40 días, léelo con concentración y primero Dios habrá una salvación seguramente. El muchacho, 40 días, día tras día, lee. El día 40 ya no fue a trabajar, se paró, se puso su celular acá, su teléfono, su laptop, a lo mejor le llega un mail, y se sienta a esperar, lee por 40 veces el Perek Shirah y está esperando la llamada. Llega la noche y no hay ni llamada, ni mail, no hay nada. El tipo está muy desesperado, fue con su Rab llorando, le dice, jajam, ya hice 40 días y 40 noches, 40 días, perdón, el Perek Shirah, y no me ha ayudado. ¿A dónde está esa promesa suya? Le dice, ¿leíste bien? ¿Entendiendo bien? Le dice, bueno, leí, no entendí todo. No, léelo bien, entiéndelo bien, concéntrate. Tiene que ser que esté sincronizada tu mente con el corazón. Lo hiciste con devoción, pero también tienes que entender que cuando uno dice la tefilá y las palabras forman el cuerpo, el alma de ese cuerpo es el entendimiento. Entonces, otros 40 días. Volvió otros 40 días a leer el Perek Shirah. Y terminan los 40 días y no llega la llamada tan esperada de una mujer casamentera que le ofrezca a una mujer, que le ofrezca un shidduch, una pareja. Volvió con su jajam y le dice, ¿y ahora qué? Dice jajam, ¿lo leíste bien con perush de Rab Chaim Kanievski? Que hay un perush de él sobre el Perek Shirah. Dice, no, lo leí, entendí, pero no a profundidad. Sí entendí las palabras. Bueno, ahorita hazlo, pero entendiendo la profundidad del significado de cada frase que vas a leer. Dice, es demasiado. Dice, hazlo. Qué agallas del rabino, ¿no? De volver a prometer. Él volvió a leer 40 días, llegado el día 40 y le ofrecen una muchacha que tenía 38 años de edad. Él sale con ella y dice, qué fantástica mujer, pero ¿a dónde está el defecto? Tiene 38 años. Y ella piensa de lo mismo. Y se empiezan a platicar y le dice, bueno, entonces, ¿por qué no te has casado? Le dice, no sé, pues simplemente no llegaba. Y yo igual. Se gustaron, a los pocos días deciden que son uno para el otro, se comprometen y se casan. En el compromiso está toda la familia. El papá de la novia se para y dice, señores, yo necesito contarles mi historia, tengo que hablar del milagro que Dios me hizo y agradecerle a Dios. Tengo 3 hijas, dice el papá, una de 43, otra de 41 y otra de 38. Las 3 solteronas, las 3 no se me casaban. Y en un solo mes comprometí a las 3. Quiero agradecerle a Dios y con lágrimas en los ojos, llorando de esa emoción, como en un solo mes se comprometen las 3 muchachas. Nadie entiende lo que pasó acá. Se para uno de los rabanim, de los grandes jajamim que estaban ahí, y dice, quiero explicar un poco de las cuentas del cielo. Y dice, este muchacho leyó 40 días el Perek Shirah, y del Shamaim dijeron, se merece
su pareja, la de 38 años. Pero hay unos obstáculos antes, hay 2 mujeres antes. En esta familia no se casaba la menor antes de que se case la mayor. ¿Qué hacen del Shamaim? Quitan el primer obstáculo. La mujer de 43 le mandan su shidduch. Otros 40 días lee el muchacho Perek Shirah. Esta vez dicen el Shamaim, ahora sí, ya se va a conocer con su pareja. Pero hay otro obstáculo más, la muchacha de 41. Le quitan el segundo obstáculo. Otros 40 días, ahí es cuando realmente ya se merece él conocer su propia pareja. Se conocen y se casan. ¿Cuánto vemos de acá? No desesperarnos y saber que todo tiene su motivo. Aunque hiciste, has forjado eso en tu alma, lo has superado, aunque no veas los resultados directamente, sábete que los resultados ya están. Todo tiene su motivo. ¿Por qué necesito un rezo más? Algún motivo hay. Obvio que necesitamos hacer teshuvá y maasim tovim. Hay cosas que impiden, hay cosas que a lo mejor Dios no manda porque somos de mal carácter y no lo hemos superado, o hicimos algunas averot y no las hemos superado, necesitamos hacer teshuvá. Las segurot ayudan con teshuvá, pero nunca desesperarse, nunca ser negativos, siempre ser positivos, saber que con eso estamos forjando nuestra alma, estamos forjando nuestro ser real, con las mitzvot, con nuestro carácter difícil, superar ese carácter difícil, y así, Bezrat Hashem, llegaremos a ser grandes personas. Hasta luego.